Bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado El Rincón de las Energías, un lugar para compartir ideas y conceptos desde el corazón y con conciencia. Mi nombre es Javier Aringoli. El episodio de hoy se titula Conociéndome a mí mismo. Hablaré del autoconocimiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta acción y cómo esto mejoraría nuestra relación con el mundo? Bien, la palabra autoconocimiento, como asimisma hace referencia a esta cuestión de conocerme a mí mismo, bajo diferentes aspectos, no solamente desde esta parte de encontrar una definición a lo que soy, porque eso vendría aparejado a nuestra personalidad, que es lo que le mostramos en un punto al mundo, pero que nos despoja un poquito de lo que sucede internamente, de la conexión que hay entre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Son tres lenguajes muy diferentes, entonces quizás los debemos de abordar de maneras diferentes. Y si lo hacemos a través de nuestra personalidad, de lo que nos gusta decir que somos, que puede estar referido a una profesión, a un estado de ánimo, inclusive, porque hay gente que por ahí se autodefine como optimista o como pesimista. Son formas de interpretar tal vez el lenguaje interno que tenemos. En mi libro, Sé tu posibilidad, hablo mucho sobre autoconocimiento y cómo es la relación entre estas tres partes, cuerpo, mente y espíritu. Y siempre comenzamos hablando de esta cuestión, ¿no? De que somos información. Información primero dada por nuestros padres y el entorno familiar que hemos tenido, después por las instituciones en las que hemos estado, el colegio, amistades, si hemos practicado algún deporte, todas las interacciones que hemos tenido con el mundo exterior. Nos forman, nos conforman, pero una parte. Nos dan esas herramientas necesarias para manejarnos en la sociedad en la que vivimos. Y mucho depende de la cultura, de las condiciones bajo las que hemos nacido y crecido. Pero acá sucede algo particular. Se nos da una información, nos apropiamos de esa información, entonces en un punto creemos que eso es parte de lo que somos, cuando en realidad es algo heredado. Luego también surge esta cuestión de que somos humanidad, tenemos antepasados, no solo familiares, sino que cuando remontamos quizás desde nuestro apellido, decimos, bueno, llegamos hasta el tatarabuelo, que quizás fue el primero con nuestro apellido, pero ese tuvo que haber venido de otro. Y si seguimos remontando la línea cada vez más atrás, nos damos cuenta que la humanidad en un punto tuvo un principio y que todos estamos interconectados unos con otros. Podemos tener culturas diferentes, podemos tener rasgos físicos diferentes, idiomas diferentes, haber nacido en lugares distintos, pero aún así hay una conexión. No sé si llamarla en un punto genética, pero es parte de la evolución del ser humano y hay simbolismos que todos, incluso hasta se han comprobado de hacer estudios en tribus alejadas, digamos, de lo que nosotros llamamos sociedades, y aún así hay ciertos simbolismos, ciertas características psíquicas y espirituales también que tienen concordancia entre todos. Entonces decimos, somos parte de la información que hemos obtenido de nuestro entorno, pero también de la que hemos heredado. Entonces, hay muchas influencias en nosotros. El autoconocimiento nos ayuda a poder, en un punto, descifrar y separar
todo esto que he transformado en creencia porque lo he obtenido y quizá en un punto, si mi ser o mi personalidad lo necesitaba para moverse en el mundo en el que me muevo, lo va a utilizar y lo va a tomar como propio. El tema acá es poder analizar esas cuestiones que he tomado como creencias, si son limitantes o si realmente me ayudan a esta evolución que tengo que tener. Primero conmigo mismo, como ser humano individual, y luego con la humanidad. Hay que advertir que vivimos en una época donde tenemos mucha conexión debido a la tecnología, pero mucha desconexión debido al aislamiento, a este hecho de haber confundido un poco la palabra soledad con aislarme. Entonces, como el mundo me ofrece un montón de cosas con las que yo puedo tapar ciertas cuestiones psíquicas o espirituales y mantenerme en mi creencia de estar bien, como tengo todas estas cosas, me comienzo a aislar de los vínculos, porque son los vínculos los que me van a despertar estas pequeñas carencias o estas pequeñas desconexiones que tengo con mi propio ser, con lo que soy. Entonces nos ponemos en esta cuestión de estar en un momento donde le hemos hecho más hincapié a la personalidad que al ser. En esta desunión se generan conflictos que mientras yo tenga todo mi mundito tranquilo, armado, sin ningún disturbio, va a funcionar y voy a estar bien seguramente, porque así es. Yo creo que todos llegamos a lo espiritual después de haber sufrido un gran conflicto con la existencia. No existe como para nosotros otra forma de acceder. Pero yo me pongo a pensar en este hecho de la importancia del autoconocimiento como forma de acceder a distintos patrones que tenemos para conocernos a nosotros mismos y poder evitar en un punto este conflicto existencial, que lo puede haber, pero si yo me preparo, si yo entiendo que ahora estoy bien porque con pequeñas cosas del mundo tapo las cosas más internas, entonces mi personalidad se va moviendo bien. Si comprendo que es así, pero me voy autoconociendo, en el momento en el que llegue el conflicto, tendré las herramientas, la información necesaria. Lo vemos continuamente, por ejemplo, con las enfermedades. Uno va al médico cuando ya está enfermo, buscando la cura, ¿no? Y la cura en un punto inmediata, pero sin reflexionar demasiado en lo que la provocó. Simplemente nos basta con decir tu problema está en el hígado. Entonces te doy una medicación para el hígado. Y punto. Una vez que se fue el dolor, una vez que nos dijeron a través de análisis que nuestro hígado ya está funcionando como debe, ¡pum!, seguimos. Pero seguimos haciendo lo mismo. Por tal motivo se puede volver a afectar el mismo órgano si no logro comprender cuál fue el eje central. Entonces, bien, llegamos a esta cuestión de que tenemos una información heredada y del entorno y que tenemos que ir conociéndonos cada vez un poquito más para ver cómo nosotros a través de nuestro ser, de lo que queremos en un punto ser, utilizamos esta información y qué diferencia hay entre una cosa u otra. Conocernos a nosotros mismos nos aporta las herramientas para poder llegar a esta responsabilidad en un punto emocional, ¿no? Yo me hago cargo y soy responsable de lo que siento. No importa que el otro sea el causante, ¿no? El generador de la causa. Lo que yo siento, lo siento yo. Entonces es ahí donde tengo que trabajar. Si tengo determinadas tendencias que me llevan a tomar como muy personal todo lo que sucede en el afuera, es probable que quede en ese círculo. Si soy de evitar, porque en algún momento de mi historia sufrí demasiado, entonces no me permito involucrarme demasiado con mis emociones porque sé que voy a sufrir, en vez de encontrar qué es lo que lo provoca y crear herramientas para que eso no suceda,
evito esas situaciones, evito los conflictos, evito inclusive hasta relacionarme desde un determinado lugar. Si creo vínculos, pero hasta un punto, y luego donde empiezo a sentir que me estoy involucrando demasiado, empiezo a alejarme, es una forma también de evitar esa conexión que tengo que tener conmigo mismo, porque quizás no tengo las herramientas para ser responsable de lo que me puede llegar a pasar. Siempre se trata de poder encontrar cómo funciona nuestra interacción con nosotros mismos, con estas tres partes, con el cuerpo, la mente y el espíritu, cómo se relacionan dentro mío, para luego poder relacionarme con el mundo exterior. Y para que ese mundo, si es cruel, malvado, lo que sea, no me incomode, no me produzca tristeza, me pueda mover aceptando lo que va sucediendo a mi alrededor, y que las cosas se mueven también por un motivo. Aunque yo no sea capaz de entenderlo, tiene un sentido. Muy bien, he recibido algunas preguntas a través de las redes que me pareció interesante por ahí no responderlas directamente, porque no sé si hay una respuesta concreta. Uno tiene que siempre entender, ¿no? Los métodos generalizan y nosotros somos individuos completamente distintos, ¿no? Lo que nos pasa internamente no se puede comparar análogamente con lo que le sucede al otro. Entonces cada uno se tiene que autodescubrir. Lo que a uno le funciona, a otro quizá no, por más que se meta de lleno en ese método creyendo que. Entonces es importante primero conocer mínimo lo que nos molesta y lo que nos atrae psíquicamente, ¿no? Entonces, en estas preguntas que me han hecho, tirar pequeñas cositas que puedan llegar a aclarar ciertos panoramas. Una pregunta que me gustó mucho, eran dos que creo que están íntimamente relacionadas. Una decía: ¿mi falta de autoconocimiento afecta las decisiones que tomo? Y seguida de: ¿por qué tomo malas decisiones? Es lógico que si yo no me conozco a mí mismo, si no sé interpretar mi deseo primario, esa cosa que me mueve en la vida, no hablo de un propósito, sino el deseo que le pongo a cada cosa que hago, la intención. A veces esa intención está muy oculta. A veces es una intención que para nosotros seguramente es buena, pero si la analizamos puede tener un fin egoísta. Entonces no la voy a comunicar y quizás no me la comunique a mí mismo. Entonces, si yo puedo comprender a través de autoconocerme hacia dónde va mi deseo, puedo comprender hacia dónde van todas las decisiones que tomo. Y estas decisiones, o sea, ¿quién puede admitir lo bueno y lo malo? Uno mismo. Uno mismo es su propio juez. Hay una moral en el mundo afuera, sí. Hay cosas que están estipuladas como éticas o no éticas, pero cada uno de nosotros tiene una moral interna, un juez. Y este juez es el que decide qué es lo que fue bueno o qué es lo que fue malo. Si yo considero que todas mis decisiones son malas, evidentemente las estoy juzgando desde un lugar muy estricto, porque puede ser que mi deseo, el motor que me mueve ante todo lo que hago, tenga un fin egoísta. Entonces mi ser va a decir: no, esto no concuerda con lo que realmente soy, porque no me está aportando nada, simplemente estoy poniendo deseos, un querer. Puede que las decisiones en realidad no estén erradas, simplemente que cuando mis partes, mi mente, mi cuerpo y mi espíritu se desconectan de ese deseo puesto en el mundo que tengo, por el cual tomo las decisiones que tomo,
se genera una incomodidad. Ahí lo más importante es entender hacia dónde realmente quiero ir. Esto que elijo como personalidad, como vida, ¿es realmente lo que quería? ¿Es realmente lo que me llena a diario? ¿O por sostener quizá ese fin egoísta, comienzo a hacer cosas que no están de acuerdo con el ser que soy o con el ser que tiene que ser en algún momento? Si comprendo la relación que hay entre la responsabilidad que tengo sobre las cosas que asumo de la afuera y las cosas que asumo como propias, me puedo dar cuenta hacia dónde van esas decisiones y en un punto comprender por qué las considero malas, porque en el fondo son decisiones que quizás a otra persona les funciona de maravilla, pero ¿por qué a mí me causan un malestar o por qué considero que van en una mala dirección? Luego tenía otra pregunta también que me resultó interesante, que decía: ¿el conocerme más me ayudaría a no perder la paciencia en determinadas situaciones? Y obviamente que sí. Primero, porque si logro tener conciencia de las cosas que me producen malestares, porque las puedo asociar con algo, con algún trauma, con alguna cuestión que haya vivido o con una cuestión que tiene que ver con el control. Si durante toda mi infancia recibí de parte de mis padres o de las instituciones que tuve exigencias y siempre esto se debe hacer de esta forma y no existe otra, es muy probable que cuando llegue a mi adultez quiera repetir este patrón, con esta cuestión de que si no se hace como yo quiero, no sirve. Por tal motivo, cuando me enfrento a una situación que no la logro comprender del todo, la paciencia se me va. Entonces, si logro hacer consciente qué mecanismos me llevan a esta pérdida de paciencia, puedo comprender que lo que sucede afuera sucede, es un hecho que tiene un efecto, seguramente, pero ese efecto que genera en mí me lleva a mí a tener una cierta responsabilidad de cómo sentirlo. Lo importante no es comprender el por qué el otro decidió hacer tal cosa, simplemente entender por qué estoy teniendo ese sentimiento, para también en un punto no volver a repetirlo en un futuro. ¿Por qué? Si yo estoy acostumbrado a tener mi vida siempre bajo control, es muy probable que me comience a vincular con gente que no tiene su vida bajo control. ¿Por qué? Porque me da a mí una cierta autoridad en ponerle control a la vida del otro. Y hay personas que se fusionan de esa manera. El que estuvo acostumbrado a recibir va a buscar personas que estén acostumbradas a dar y así se genera una simbiosis. Esto puede funcionar a lo largo del tiempo si las dos personas mantienen la postura que a cada uno le corresponde. Ahora, puede pasar que si yo estoy acostumbrado a tener el control sobre las cosas y de pronto quedo frente a un vínculo donde un otro también está acostumbrado a hacer las cosas a su modo, esto me va a generar un conflicto, porque ya no voy a poder tener esta sensación de control sobre la situación. Y es lo que va a hacer que pierda la paciencia en esto, porque en vez de comprender lo que a mí me está sucediendo como sentimiento, porque mi mente va hacia un lugar, porque esto repercute en mi cuerpo, lo pongo directamente en el afuera. Quizá diciendo, pido esto y no hacen esto que quiero, pido tal cosa y hacen todo lo opuesto. El autoconocimiento me da las herramientas necesarias
para poder diferenciar entre lo que fue quizá mi aprendizaje, si yo fui una persona que acató órdenes y las hizo carne y comprendió que esa era la única forma que tenía para presentarse al mundo, voy a comprender también que el otro puede estar en la misma situación. Entonces, yo me apropio de lo que me sucede y puedo encontrarle una vuelta un poco más sana a esto que está sucediendo. Y la paciencia no tiene que ver con el control, sino con el conocimiento que tengo de mí mismo. ¿Qué es lo que me lleva a no repetir patrones? ¿Qué es lo que me lleva a estar consciente todo el tiempo en las cosas que hago? No estar en un automático. Si yo me dejo guiar mucho por la personalidad, empiezo a hacer las cosas automáticamente. Donde se salen del eje generan una perturbación y esa perturbación va a delimitar en un punto la paciencia que tengo sobre eso. Entonces es muy importante, sí, poder conocerse a sí mismo. Y la última pregunta decía, ¿cómo mejorar el control de mis emociones? A mí hay algo particular que me sucede con la palabra control, me genera una especie de rechazo y más cuando lo atribuimos a los sentimientos. Porque, a ver, si bien podemos decir que a través de lo que pienso es lo que siento, entonces ahí hay una implicancia de parte nuestra, hay una responsabilidad, o sea, si yo controlo mis pensamientos, por ende voy a tener distintas emociones, pero no estoy teniendo el control sobre la emoción. La emoción es algo que sucede y por esto que decíamos, ¿no? Que somos información del ahora y somos información del bagaje que ha tenido la humanidad durante toda su evolución. Entonces hay cosas que a veces exceden de nuestro conocimiento y que se producen instantáneamente. Nuestro cerebro se puede sentir amenazado en un hecho puntual que quizá yo no estoy siendo consciente en ese momento y activar una alarma determinada que capaz al ser humano primitivo le funcionaba, pero ahora en este mundo no funciona, porque en este mundo no tenemos quizás los peligros que había antes. O sea, no nos va a comer una bestia, no vamos a ser devorados por un tiburón gigante si nos metemos al agua. Pero esa información está, entonces se puede activar. Yo no buscaría el control sobre eso, más bien buscaría la comprensión. Analizaría cómo fue mi historia, cuáles son las cuestiones que me llevan al estrés, bajo qué situaciones yo he sentido en mi niñez o incluso mi familia por ahí se maneja en lo mismo, que me lleven a mí a tomarlo como un peligro, a que tenga estas activaciones de emociones que no me gusta sentir. Porque si yo quiero controlar mis emociones, es sensación de que lo que estoy sintiendo no me está agradando. Entonces, ¿por qué no me está agradando? ¿A qué me lleva? Porque incluso puede ser una emoción placentera, como el amor o la felicidad, pero si en mi historia no he estado acostumbrado a sentir esas emociones, me van a perturbar porque no tengo las herramientas como para manejarme. O mi yo se va a sentir desprotegido y va a decir, no, toda la personalidad se me cae ante esto. Entonces voy a luchar contra esto. ¿Y cómo lucho contra esto? Buscando el control. Yo considero que el autoconocimiento, más que brindarnos esa idea fantasiosa de controlar las cosas, nos pone en sintonía con lo que verdaderamente somos y con ese deseo que tenemos para con el mundo. Si ese deseo es egoísta o no, y con qué fin estamos persiguiéndolo también. La importancia, yo creo, que nos llega con el autoconocimiento es poder entender que somos individuos completamente
distintos unos del otro, con distintas formas de haber interpretado la información que recibimos. Por ende vamos a actuar de diferentes maneras, pero somos parte de una humanidad. Entonces, si hay algo del mundo que sentimos que tiene que ser mejorado o sentimos que realmente es una amenaza con la integración de la humanidad, poder mejorarlo, y siempre se mejora desde uno mismo. Si yo quiero mejorar mis vínculos, pero veo que no los estoy mejorando porque me estoy cerrando, porque no me permito dar amor, porque no me permito abrazar en el momento justo, porque me genera quizá una incomodidad, y esa incomodidad tal vez viene de una niñez poco afectiva o inclusive hasta despojada, ¿no? Si comprendo que eso es lo que a mí me sucede por mi propia historia, por la información que recibí, puedo comenzar a encontrar las herramientas para abrirme a ese mundo, y las posibilidades van a ser mucho más grandes. Ya no tendré que estar pendiente ni del control, ni de la pérdida de la paciencia, ni inclusive de las tomas de decisiones, porque a veces uno ante una decisión siempre cree que tiene que elegir lo que le va a permitir tener una ganancia. Y en un punto siempre hay una pérdida y una ganancia al mismo tiempo. Por más beneficiosa que sea una decisión, la otra me pudo haber aportado cosas que esta que creo que es buena, quizá no. Entonces, en realidad siempre algo se va a ganar mientras algo se va a perder, inclusive al revés. Entonces, si yo me autoconozco, me pongo en este lugar de que las decisiones las tomo por mí y que no hay una buena o una mala. Y si elijo ponerme en ese lugar, soy yo mismo el que las está, soy yo el juez, el que está juzgando esas decisiones. Simplemente es la vida, y en cómo yo elija vivir la vida que estoy viviendo o la vida que quiero vivir, si la quiero vivir con tranquilidad, si la quiero vivir despojado de lo material y sumergirme más en lo espiritual, o si es al revés, quizá vivir en lo material no me perturba porque es lo que he tenido que venir a aprender en este momento, entonces lo otro quedará no relegado, sino andaré buscando métodos que me lleven a determinada cosa. No, me conecto más con lo que soy. Y el autoconocimiento siento que es una herramienta fundamental de cada uno, que hay gente que la tiene de forma natural, hay otros que necesitan ir a terapia o hacer terapias de distintas formas alternativas para poder lograr más que nada. Siempre creo que el fin que se persigue es la conexión interna con nuestro ser, lo que realmente somos, y dejar de mentirnos tantos con yo soy así, y porque yo soy así las cosas tienen que ser así. No, el mundo va cambiando continuamente y es uno el que se tiene que adaptar a esos cambios, porque también es cambio. Entonces, si yo me quedo en un soy así, me estoy definiendo, y la definición es algo estático, algo que no tiene movimiento. Quedé ahí, no me estoy dando la oportunidad de crecimiento. Si comienzo a autoconocerme, voy a estar cambiando continuamente, porque una vez que pude darme cuenta de algo, me daré cuenta de otra cosa, y esa otra cosa a otra, y por asociación iré siempre conociéndome y abriendo diferentes partes de mí para poder acceder por lo menos este balance entre lo espiritual, la mente y el cuerpo, y poder comprender, ¿no? Si uno se autoconoce, ya al simple cambio de temperatura en el cuerpo puede advertir la emoción que está teniendo y la conexión de esa situación que tengo enfrente con lo que me está pasando. Y es una herramienta que nos permite en un punto tener una vida un poco más liviana. Primero, no culpar tanto al afuera como el causante de todo lo que nos pasa,
Y segundo, no martirizarnos tanto también con lo que nos pasa, porque si comprendemos que eso que nos pasa tiene un origen, y generalmente ese origen viene de dentro nuestro, podemos estar más conectados y esa conexión genera muchísimo alivio. Comprendernos genera alivio. Muy bien, espero que les haya gustado este capítulo. Hoy no tuve ningún invitado, ninguna invitada, pero el tema me resultó bastante interesante poder plantearlo desde este lugar porque tenía varias preguntas que me habían hecho. Entonces, una forma de poder unir un poquito más en este arte de el ser. Así que bueno, los veo el próximo viernes en el Rincón de las Energías y que tengan un excelente día. Gracias.